Buenas tardes, licenciada Diana Lermo Beltrán. Aquí está la presentación de nuestro examen final. Las integrantes son Monusaro Bravo Retamoso, Dora Coronado Arellano y Amilet Vargas Peralta, y la que les habla Adriana González Vera. Para comenzar, hablaremos sobre la actividad número 1. Como descripción del gesto, tenemos que el brazo en una posición inicial estará en flexión y en extensión, y al hacer el mate hará una pequeña flexión del codo derecho. Este gesto es en un plano sagital y en un eje transversal, y la extensión se da entre 90 a 110 grados. Las articulaciones que participan son la articulación húmero-cubital, que es una articulación tipo bisagra y nos da el movimiento de flexión y rotación externa. Tenemos también la articulación húmero-radial, que es una articulación tipo sinovial condilia, diartroidea, que nos da el movimiento de flexión y rotación interna. Y tenemos la articulación radiocarpiana, que es una articulación condilia, diartroidea, que nos da el movimiento de extensión. Para las articulaciones húmero-radial y húmero-cubital, la regla es cóncava sobre convexa. Y en este caso, el radio y el cúbito serían las superficies cóncavas y el húmero sería la superficie convexa. Ese es un tipo de cadena cinemática abierta. Cinemática. Los movimientos involucrados son extensión y flexión. Los músculos que participan en el grupo de agonistas son deltoides anterior y supraespinoso, y en el grupo de antagonistas tenemos al trapecio. Es una contracción concéntrica porque se vence una resistencia que se opone al músculo. En esta, los puntos de inserción del músculo se aproximan, se juntan las unidades contráctiles y aparece un acordamiento muscular. Todo esto produce una hinchazón del músculo, efecto que puede observarse con facilidad en el gesto. Su transformación a cadena cinemática cerrada. Nosotros elegimos los siguientes ejercicios: flexión con barras y plancha isométrica. Como se habrá podido observar en el gesto motor de la actividad 1, la articulación de la muñeca realiza una flexión en una cadena cinemática abierta. Esto quiere decir que las extremidades vienen a ser las móviles y el tronco viene a ser el miembro fijo. Y para poder transformar una cadena cinemática cerrada, hemos propuesto los ejercicios en barras, y ya que aquí los miembros fijos vienen a ser las extremidades, las manos abrazan las barras y el tronco es el que se mantiene en movimiento ascendente y descendente. Para la articulación de codos se evidencia una flexión y extensión, en la cual las extremidades superiores son las que se mantienen en movimiento, mientras que el tronco se mantiene fijo. Si invertimos la cadena abierta por una cerrada, tenemos que tener en cuenta que los papeles de segmentos fijos y móviles tienen que invertirse, por lo cual es que hemos escogido las planchas frontales, ya que el tronco es el que se mantiene en movimiento, mientras que las extremidades superiores se mantienen fijas. Los codos se mantienen en movimiento de flexión y extensión. Consecuente a esto, hablaremos sobre la actividad número 2, análisis de actividad en función. Su análisis de movimiento es cuando una persona se está peinando. Realiza movimientos de flexión de los dedos y flexión de pulgar en 30 grados, flexión de muñeca en 90 grados, flexión de codo en 160 grados, supinación del antebrazo en 90 grados con su abducción y rotación externa de hombro en 90 grados. Está en un plano sagital y en eje transversal. Las articulaciones que participan en esta son la articulación de hombro glenohumeral, que pertenece a dreatrosis. Está deslizándose inferior y rotándose anterior, y su regla es cóncava sobre convexa. En la articulación de muñeca carpometacarpianas, que pertenece a sinoviales, al igual que intermetacarpianas. Las metacarpofalángicas, que pertenecen a enartrosis, y las interfalángicas, que pertenecen a la troquial. Están deslizándose a posterior y rodándose interior. Su regla es cóncava sobre convexa. En la articulación de codo vamos a tener a la húmero-radial, que pertenece a la condilea, húmero-cubital, que pertenece a troquiartrosis, y radio-cubital, que pertenece a troquial. Deslizan hacia anterior y rotan hacia inferior, y su regla es cóncava sobre convexa. Los músculos que participan de esta en el movimiento de abducción de hombro es el dorsal ancho y redondo mayor. En el dorsal ancho va a ser su función extensión y aducción y rotación medial del antebrazo. Y en flexión de codo vamos a tener el bíceps branquial y el branquial. La función del bíceps branquial va a ser el potente supinador del antebrazo. En la flexión del segundo al quinto dedo podemos encontrar lo que es el flexor profundo de los dedos, al flexor corto del meñique, a los lumbricales, al flexor superficial de los dedos. En este caso viene a ser poliarticular. Su función es una flexión mínima de codo, flexión de la muñeca, flexión metacarpofalángica y flexor de las proximales. En el caso de la flexión del pulgar, encontramos al flexor largo del pulgar, al flexor corto del pulgar. En este caso viene a tener una función de flexión y abducción. En el caso de las flexiones de la muñeca, encontramos al flexor radial del carpo, al flexor largo, al flexor cubital, al palmar largo. Como función tiene la flexión de la mano. En la supinación del antebrazo encontramos al supinador corto, que por acción tiene la supinación no resistidas y rápidas, siempre que el codo esté bien extendido. También encontramos al supinador largo. Por contracción viene a ser una concéntrica, esto debido al acogimiento de las fibras musculares al momento de realizar el movimiento.
Actividad 3, análisis de actividad funcional. Análisis de movimiento, una persona está subiendo las escaleras. Se está realizando una flexión de cadera a 125 grados, una flexión de rodilla a 130 grados y eversión de pie a 35 grados. Una rotación interna de pelvis a 120 grados, una flexión plantar al iniciar 90 grados y al terminar una dorsiflexión de 90 grados. Está en plano sagital y en eje transversal. Las articulaciones que participan, tenemos la articulación de cadera, la coxofemoral, que es un tipo de articulación de artrosis que desliza hacia posterior y rota hacia superior. Su regla es convexa sobre cóncava. En la articulación de rodilla tenemos a la femorotibial, que es un tipo de articulación sinovial. Desliza hacia anterior y rota hacia posterior. Y su regla es cóncava sobre convexa. En la articulación tibioperoneo-astragalina es un tipo de polea, tipo de articulación sinovial, que desliza hacia posterior y rota hacia inferior, y su regla es convexa sobre cóncava. Los músculos que están involucrados, tenemos a la flexión de rodilla, a la flexión plantar y a la dorsiflexión. Bien, en la flexión de rodilla tenemos el bíceps femoral y el semitendinoso. La función del bíceps femoral actúa extendiendo el muslo y flexionando la rodilla. En la flexión plantar tenemos al sóleo y a la tibia posterior. La función de la tibia posterior es que actúa como flexor plantar del pie y a nivel del tobillo. En la dorsiflexión tenemos a la tibia anterior y al extensor largo de los dedos. Su función de la tibia anterior es que actúa como flexor dorsal del pie a nivel de la articulación del tobillo. Su tipo de contracción es concéntrica, ya que hace una contracción de fibra y movimientos musculares de rodilla. Para concluir, agregamos que todas las cadenas usadas en las actividades fueron abiertas, ya que todas las extremidades se están moviendo de alguna manera. Además, todas estas actividades son realizadas por un mismo plano y un mismo eje. Le damos el agradecimiento de todo corazón a usted, licenciada Diana, por darnos la oportunidad de aprender y por sus conocimientos compartidos. Sabemos como grupo que este curso es muy importante y complicado, pero usted hizo que nos motiváramos y aprendiéramos de nuestros errores. A continuación le mostraremos nuestras referencias bibliográficas. Estas están basadas en libros de biomecánica y también nos ayudamos de un video sobre el movimiento. Gracias. Gracias.